La humanidad desconocida. Hace unos años escribí una nota con este mismo título, La humanidad desconocida, que, por cierto, no aludía a alguna sociedad remota, sino a nuestra propia humanidad, porque, ¿por acaso podría decirse que nos conocemos? Si así fuera, no estaríamos pasando por este desconcierto pandémico. No tendríamos semejante incertidumbre sobre nuestro futuro inmediato después del COVID-19. Y la angustia no nos estaría apabullando como lo hace. Y pruebas de que efectivamente lo hace sobran con absurdos incomprensibles, más parecidos a chistes de Groucho Marx que a conductas de personas decentes. Aunque, bueno, ahora me acuerdo, Groucho Marx ironizaba justamente sobre gente supuestamente decente. Ahora resulta que echamos de nuestros edificios a los trabajadores de la salud, que tarde o temprano nos tendrán en sus manos. Y cuando más los necesitemos cerca, más lamentaremos haberlos echado lejos. Exacerbamos nuestro rechazo a quien no piensa con nuestros puntos y comas, llegando muy próximos al contrasentido de pasar a ser todo aquello que hasta hace poco criticábamos. Y sobre todo, tememos. Estamos sumergidos en el pavor que no nos deja pensar, que es justamente la labor del miedo, no permitirnos pensar. Es por estas cosas que decidí que sería oportuno reflotar esta nota, porque humildemente podría ser un indicio, al menos, de la humanidad por la que tendremos que decidirnos a ser después de esta pandemia, indefectiblemente, porque ya nada será igual al mundo que todos conocimos. Y es conveniente que lo vayamos pensando mientras tenemos tiempo de hacerlo durante este encierro, que recomiendo sea intro y retrospectivo, porque repito, después de la pandemia vendrá la explosión y no habrá tiempo. Hasta hoy, esa humanidad que allí está domesticada y funcional, atribulada y amenazante, viciada en diversas perversidades y muchísimas veces autodestructiva, sería lo que es si le hubieran permitido conocerse desde la niñez y encontrar su propio camino sin la imposición del mercado. Porque digo, me pregunto, ¿no? ¿Se autodestruye igual un ser realizado que uno frustrado? ¿Qué porcentaje de la humanidad trabaja en lo que su vocación le dicta? ¿A qué proporción de la ciudadanía le permitieron siquiera conocer su aptitud emotiva? ¿Y a cuántos les aplastaron sus dones con burla, reprimendas o marginación hasta la asfixia? ¿Preparamos a nuestros niños para aprender a vivir o para ser funcionales y económicos para el sistema de explotación neocolonial? A ver, ¿me equivoco? ¿O tu respuesta fue que efectivamente los preparamos para que sean funcional mano de obra barata y conveniente?
¿quién va a resarcir a esos niños de haberlos apartado de su vocación auténtica, robándoles su esencia y la vida misma para ponerla al servicio de otro? Progresivamente la humanidad, que siempre y naturalmente se dedicaba a producir para poder vivir, entendiendo el vivir como el tiempo que se le dedica a la familia y a uno mismo para poder evolucionar. Pero ocurre que con el capitalismo salvaje fue dada vuelta esa tortilla para poner a la humanidad a vivir para producir todo el tiempo, quedando así la gente sin espacio para sí misma y para su familia, implantándole además el criterio de la eficiencia para la productividad. Pero, ¿para qué la eficiencia y la productividad? Bueno, pues para optimizar los resultados y con ellos consolidar la riqueza. Ajá, pues bien, cabe preguntarse ahora, ¿la riqueza para quién? ¿Para los que la producen? Pues no, solo para los que dominan. O sea, las personas, por efecto de la necesidad, han sido puestas a producir en masa para el beneficio real de unos pocos. Y para que unos funcionales controlen a otros, se les otorgan pequeñas concesiones y prerrogativas a las que se preocupan en adornarlas para que luzcan bien y así sean apetecibles a la mayoría de los que nunca van a poder alcanzarlas. De este modo, generaciones enteras han abdicado de vivir dedicándose solo a producir. Sin embargo, como ya vimos, hay pobres menos pobres que otros, que son utilizados como modelo a seguir, pero como en las loterías, gana un solo número. Algunos tienen un auto mejor y tal vez perfume y ropa, es más, algún viaje a Europa consistente en sacarse fotos a las apuradas en iconos turísticos. Viajes que se pagan en cuotas, que duran muchísimo más que los viajes mismos. Un sistema alienante que frustra muchísimo más de lo que premia. Inclusive, los que escalan más rápido, muchas veces lo hacen sobre sus propios fracasos personales, porque ¿cuántas veces el gerente del banco tal vez haya soñado siempre con ser saxofonista? O lo que es peor, hasta lo ignora, aumentándole aún más la confusión. Es natural entonces que a la salida del trabajo termine concurriendo a los lugares esos que otro segmento de la sociedad sabe que esos frustrados necesitan. Burdeles, cabarets, lugares donde emborracharse y otros detalles aún más siniestros. Todos pertenecientes a la industria de los paliativos emocionales. Placer artificial, cronometrado. Así el placer, ese componente que en la trayectoria de la felicidad nos afianza, cuando carece de ella y concluye, arroja a su víctima a un pozo emotivo que genera un síndrome de abstinencia y, como con cualquier droga, lleva al enfermo a actitudes disociantes, tornándolo capaz de atravesar los niveles éticos con tal de garantizarse sus próximos turnos de placer artificial, cronometrado. Por eso sostengo que el placer, cuando no tiene concordancia con la felicidad, es el vicio de los frustrados. Y es así como muchos frustrados exitosos
son socialmente muy simpáticos, casi exultantes, y en la intimidad muy violentos. La ambición descontrolada de muy pocos consiguió imponer la neoesclavitud, una forma de sometimiento voluntario donde no es necesario comprar los esclavos porque sencillamente estos hacen fila para hacerlo y ni siquiera es preciso preocuparse por ellos, alimentarlos o curarlos. Cuando no sirven más, hay otro en la fila esperando con ansiedad. La confusión de valores a seguir que la sociedad sufre es tan grande que ni siquiera en lo más básico y elemental sabe cómo comportarse. La especie humana, principalmente la occidental, industrial, monoteísta, es la única entre todo lo que vive que reniega de su sexualidad. Las tortugas, los pajaritos, los rinocerontes, las moscas y las flores tienen sexo y sexualidad sin cualquier conflicto. Sin embargo, no es así entre los adultos equilibrados, de lo que se supone lo más alto de la escala animal. Alguien ve una criatura de días o meses y se maravilla y enternece. Ve el vientre de una mujer embarazada y también despierta amor y simpatía. Pero hablar de coito ya provoca rechazo, cuando no risa o morbo. Ni siquiera esa libertad de autoconocimiento y realización le permitieron a la gente. Por eso, en el corral de ilusión donde creemos que elegimos, terminamos seleccionando mal hasta a nuestras propias parejas, anteponiendo cuestiones estéticas, sociales o económicas a las naturales y verdaderas. Y si no sabemos cómo comportarnos en lo primogénito de lo que nos dio el ser, ¿qué podemos pretender del resto? Por lo expuesto, lo que conocemos de nosotros mismos no es nuestra humanidad genuina. Es apenas una mueca triste de lo que podríamos haber sido si una minoría no se ponía a jugar a ser Dios y dominar a todos. Pero ocurre que ahora esa minoría está sucumbiendo bajo sus propias bajezas y horrores y nos tiene a todos entretenidos y amedrentados con la pandemia para después tener a quien culpar. Pero esto aquí entre nosotros, sepamos que el único murciélago culpable es Batman. Hagamos pues el que tal vez sea nuestro último acto de resistencia posible. Definamos nosotros mismos en qué mundo queremos vivir, con qué formato de educación, con qué sistema de salud, con qué mecanismo jurídico, con qué estructura de seguridad y con qué modelo de gobierno. Que los chicos aprendan a vivir antes de sumar, que aprendan a conocerse para comenzar a hurgar en sus vocaciones y capacidades, y que sea eso lo que les despierte la voracidad de saber. Que las personas vuelvan a producir lo que necesitan para vivir, para que tengan tiempo para su familia y para sí mismos, y que de esa forma dejen de pasar por sus vidas sin haberlas vivido. Es de esa forma que bajaremos drásticamente los niveles de frustración que imperan entre nosotros.
para darnos la oportunidad de ser la humanidad que siempre avisoramos. Porque si algo ha demostrado este virus global, es que quien puede contagiarte a vos, a tus hijos o a tus viejos, es el que desamparaste. Por lo que finalmente descubrís que no es negocio el individualismo, y sí una gran inversión, la solidaridad. Y finalmente, que ninguna riqueza alcanza para no morir dramáticamente, y que todo queda aquí, que nadie se lleva nada de lo que pudo llegar a tener, que uno transpone el umbral apenas con lo que haya conseguido llegar a ser, y que ese ser no tiene marca de moda. Y sí, nos vamos a enfrentar con los dragones que van a venir a defender la matriz del pensamiento único, el negocio de la enfermedad, el recurso de la impunidad, el control social y el dispositivo ejecutor. Y por cierto, efectivamente son enormes y brutales, pero esta pandemia se les ha vuelto en contra y les ha dejado al descubierto sus anquilosados pies de barro. Soy Enrique Vox y esto es Retrovisor, que está regresando.